Ahí lo ven, ¿no? Sí. Bueno, chicos, entonces, hoy lo que queda, vamos a ver hoy y un poquito al comienzo de mañana, floema primario. En realidad, cuando hablamos de floema y xilema, muchas, o sea, no muchas, las características que les voy a mencionar ahora del floema y las que les estuve mencionando del primario, del xilema, se comparten también con el secundario, o sea, el tejido, tanto el xilema como el floema, más allá del origen, si viene de un meristema primario o como veamos después del cambium, de un meristema secundario, la estructura de estos tejidos es lo mismo. De hecho, hay fotos que les muestro o diagramas que en realidad por ahí en algunos casos son más fáciles de observar en un tejido secundario porque son los elementos más grandes, porque son más conspicuos, hay mayor cantidad que en uno primario. Pero nosotros vamos a hacer, digamos, lo mismo que hice con xilema, voy a hacer hoy con floemas, definir, digamos, las características básicas de este tejido, qué elementos lo componen, más allá, insisto, de que algunas imágenes no necesariamente son exclusivamente de un floema primario. A diferencia del xilema, en donde se acuerdan que la fuerza motriz, digamos, todo lo que permite que circulen los nutrientes en el xilema, es justamente la transpiración, ¿no? La corriente de transpiración. Entonces el flujo a través del xilema es unidireccional, o sea, salvo situaciones extrañas, va siempre desde la raíz hacia el tallo. Y de ahí hacia las hojas, que son justamente el órgano digamos, de evaporación por excelencia. No quiere decir que por el tallo no se pueda perder algo de agua, por los estomas, si es una planta herbácea, la epidermis tiene estomas, pero quien regula principalmente la transpiración son las hojas. Solo en algunas situaciones de plantas, por ejemplo, en el cerrado brasilero, donde de pronto tienen una estación muy marcada de lluvia y una estación de sequía. Ellos no tienen una estacionalidad como nosotros, marcada por primavera, verano, otoño, invierno, sino que hay hay varios meses que no llueve y otros en donde se concentra la lluvia. Entonces, en los meses que no llueve, por ejemplo, durante la noche, obviamente las plantas no transpiran y si el suelo está muy seco, baja tanto el potencial hídrico del agua del suelo que a veces lo que puede ocurrir en algunas especies, ¿no? Si no han compensado con una buena cantidad de osmolitos, de nutrientes, ¿no? Si no han acumulado en sus vacuolas una buena cantidad de iones y de nutrientes, entonces el agua tiende a escurrirse desde las raíces simplemente por difusión, no por potencial a favor de un gradiente, se va desde las raíces al suelo. O sea, puede haber situaciones, ya les digo, muy particulares en donde de pronto el flujo de agua en el xilema sería al revés. Pero eso, insisto, son situaciones especiales y en especies, digamos, ¿no? Que de pronto pueden padecer eso antes una estación seca muy, muy prolongada y un suelo pobre, por ejemplo, en nutrientes. Pero en el caso del floema, el flujo, el movimiento, digamos, ¿no? de la savia flemática puede ser bidireccional, es decir, puede haber elementos, no el mismo, ¿no? Obviamente, pero dentro de la planta puede haber elementos que estén transportando savia desde de pronto una hoja que está fotosintetizando hacia un órgano que está acumulando subterráneo, imagínense, no sé, un tubérculo, un rizoma, o puede haber simultáneamente otros que están traslocándose savia desde esa hoja madura hacia una yemita apical, ¿se entiende? Que está por encima. Entonces, dependiendo de cuál sea el destino de esos fotoasimilados, básicamente en el floema se transportan fotoasimilados, será el movimiento, que es lo que está representado acá, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que regula eso, quiénes son los elementos que integran el floema y cómo se explica, ¿no? O sea, cuáles son los fenómenos que permiten que este flujo bidireccional de pronto pueda ocurrir. Algo parecido a lo que vimos con xilema pasa con floema, o sea, es un tejido compuesto, un tejido complejo con varios tipos celulares.
Lo mismo que pasaba con el floema, hay elementos que, con el xilema, perdón, hay elementos encargados de la conducción, y al igual que pasaba entre gimnospermas y angiospermas con el xilema, sucede aquí. Es decir, en las plantas más, en los taxones más recientes, más evolucionados, tenemos lo que se llama elemento de tubo criboso, algo parecido al elemento de vaso del xilema, mientras que en las especies más primitivas, en los taxones, digamos, más antiguos, tenemos células cribosas, que sería algo parecido a lo que era una traqueida en el xilema, ¿no? No en estructura, me refiero haciendo un sinapomorfismo, una comparación, digamos, entre este tipo de estructuras. Hay elementos que están más especializados al sostén. En este sentido se parece mucho al xilema, básicamente esclerénquimas, por fibras, puede haber esclereidas, y también, al igual que el xilema, tenemos parénquima, que puede ser en el floema primario, es principalmente axial, pero sobre todo, digamos, cuando ya vamos a ver, tenemos crecimiento secundario, empieza a ser no más conspicuo proporcionalmente, sino que aparece digamos, en mayor cantidad, proporcionalmente, me refiero a un tejido primario. En uno secundario vamos a tener mucho más parénquima radial que en uno primario. Axial en los dos va a haber. Entonces, el parénquima, células parenquimáticas, que se encargan justamente del transporte, digamos, lateral, de conectar los elementos de conducción, lo que se transporta en los elementos de conducción con las otras células que conforman el tejido. Y acá un poco les muestra un esquema de cuáles, entonces, cómo serían esos diferentes elementos. Vamos a ver que esta es una fibra. Acá tenemos una fibra en corte, esta sería en vista longitudinal, y esto sería como se vería en corte transversal. Los elementos de tubo criboso, acá no representaron células cribosas, pero sí un elemento de tubo criboso. Después vamos a ver cómo sería algo parecido al xilema. Existe una progresión en la evolución, cómo pasamos, o el aspecto de una célula cribosa a un elemento de tubo criboso más evolucionado. La tendencia es muy similar al xilema. Pasamos de elementos muy largos, delgados, hacia elementos más bien cortos, anchos, con conexiones cada vez más perpendiculares al eje longitudinal y menos oblicuas, lo mismo que pasaba con el xilema. Vamos a ver que en el caso del floema, los elementos de conducción tienen asociados células de parénquima que, digamos, ayudan, ¿no? Es decir, tienen un rol que no es simplemente el transporte lateral, sino que contribuyen al funcionamiento de ese elemento. Después vamos a ver cómo y por qué, y que las llamamos células acompañantes. Lo que pasa es que entre angiospermas y gimnospermas el origen de esas células es diferente, es decir, de dónde se forman, si es de una misma inicial o de iniciales distintas. Vamos a ver que hay una diferencia, reciben distintos nombres en función de eso, pero forman un complejo. Entonces vamos a ver que siempre cuando pensamos en los elementos de conducción, en las células que forman el elemento de conducción, hablamos del complejo, elemento de tubo criboso o célula cribosa con su respectiva acompañante. Después tenemos elementos de parénquima. Algunos de esos elementos, digamos, de parénquima pueden o no acumular, por ejemplo, cristales. Es bastante común encontrar este tipo de, o esclereidas, por ejemplo. No esclereidas, bueno, a ver, en este caso esto sería una esclereida. Fíjense acá, estas son imágenes en vista longitudinal, y estas serían las respectivas, si hacemos un corte transversal en algún sitio de cualquiera de estas estructuras. Fíjense que esclereida y fibra, bueno, en corte transversal no es muy fácil distinguirlas, no obstante es bastante común que las fibras suelen tener un lumen mucho más reducido, las esclereidas solemos tener mayor cantidad de puntuaciones, en las fibras están muy reducidas las puntuaciones. Esa básicamente sería la principal diferencia. Pero en sí, más allá de la longitud, el resto se parecerían bastante en corte transversal. Y parénquimas con cristales es bastante frecuente que uno en el tejido flemático
se encuentre con este tipo de imágenes, ¿no? O sea, de celulitas apiladas de parénquima. Esto tiene toda la pinta de ser un radio, células de un radio parenquimático que suelen aparecer así apiladas y que tengan cristales en sus vacuolas. Y esto era lo que yo les comentaba, ¿no? Cómo sería, digamos, proporcionalmente, digamos, una célula cribosa de un elemento de conducción de gimnospermas o de taxones más primitivos. Fíjense proporcionalmente algo parecido a lo que pasaba con las traqueidas, ¿no? Elementos muy largos. Después vamos a ver que tienen áreas cribosas. Esto se denomina área cribosa, lo que conecta lateralmente, tanto en los elementos más evolucionados como en los más primitivos, lateralmente se conectan a través de lo que se llaman áreas cribosas. Pero en el caso de los elementos, digamos, que se unen entre sí en los extremos, o sea, lo que forman el tubo criboso, lo mismo que pasaba con el xilema, que en las más evolucionadas teníamos un hueco, una perforación, una placa de perforación. Bueno, en el caso del floema, digamos, en las células, las más primitivas, las células cribosas, tenemos lo mismo, áreas cribosas, más grandes, de mayor tamaño que las laterales, pero con similares características que conectan un elemento con otro. No hay poros, no hay huecos. En el caso de los elementos de las angiospermas, sí aparece un poro, o sea, no se llama placa de perforación, se llama placa cribosa, pero la diferencia entre una placa y un área, justamente pues vamos a ver, es que hay un poro real. Después vamos a ver a qué nos referimos en este caso con poro, qué características tienen esos poros y por qué en un caso es distinto del otro. Pero fíjense, hay una tendencia nuevamente a la reducción del elemento y a aumentar su diámetro, todo supuestamente tendiente a favorecer la velocidad de conducción o el flujo de savia que circula adentro del elemento. Esto sería ya como se ve en un corte real. Acá tendríamos, estas serían las celulitas acompañantes, estos serían los elementos. Fíjense que en general las células acompañantes, después vamos a ver, esto es un esquema que representa una determinada, vamos a ver que la relación de tamaños entre el elemento de tubo criboso y la célula acompañante depende de en qué órgano lo esté mirando. Después vamos a ver un poco por qué es así. No es lo mismo si yo esto lo estoy mirando, si el corte y analizo el floema en un órgano que es fuente de fotoasimilados, y si lo miro en una vena pequeña de una hoja, por ejemplo, que si lo miro en el tallo, que es básicamente en el tallo, lo mismo pasado con el xilema, es de conducción, no es, digamos, es de transporte, no es de destino. El tallo o las venas mayores de una hoja lo que hacen, se han especializado para transportar de un lado a otro. Digamos, en las venitas menores, ya sea de la hoja o de un órgano destino, es donde se descarga o se carga el floema. Entonces, las características de tamaño, estos dibujos que van a encontrar típicamente en los libros, es simplemente porque es mucho más fácil, lo mismo que hicimos en el TP, ¿no? O que van a hacer en el TP, o las imágenes que ustedes ven, es mucho más fácil cortar un tallo, un órgano de, digamos, de diámetro mayor. Entonces, para observar al microscopio todos los elementos, es más fácil poderlos observar ahí, pero justamente esa relación de tamaños es típica de ese órgano. Si nos vamos a otro órgano, vamos a ver que no siempre, ni de hecho, en los sitios de carga, que serían las hojas, las venitas menores de las hojas, esto es exactamente al revés. Las células acompañantes son mucho más grandes que el elemento de conducción. Yo les digo esto para que se abstraigan un poco de esta imagen típica del libro. Y acá es lo que se vería a nivel de microscopio. Acá tenemos una plaquita cribosa. Estos serían las cribas, los agujeritos, digamos, ¿no? Vamos a ver que son poros particulares, tapizados por calosa. Después vamos a ver qué es la calosa.
Y estas serían las celulitas acompañantes a lo largo de este elemento. Puede haber una, puede haber más de una, eso depende cada especie, digamos, no hay un número fijo, constante de células acompañantes por elemento de tubo pivoso, eso depende de las especies, e insisto, depende el órgano que esté mirando, la proporción de células acompañantes respecto del, del elemento. Eso es una placa en vista longitudinal, digamos, cortada por el medio, ¿no? ¿Cómo se solía hacer para estudiar el contenido que hay en el floema? O sea, en el caso del xilema, no sé si alguno está familiarizado con lo que se llama la bomba de Solander, o sea, un método bastante frecuente de analizar la savia cinemática, por ejemplo, cortar un tronquito, cortar un pecíolo, eso si es un tronquito uno lo descorteza, después vamos a ver en crecimiento secundario que es la forma de eliminar lo que podría ser la conducción a través del floema, entonces solo queda leño, tejido conductor conformado por xilema, y se pone eso, digamos, como si fuera en una, imagínense, una especie de arito, en donde uno mete un arito de goma, ¿no? Uno mete el tronquito o el pecíolo de una hoja, eso se mete a su vez que sella, digamos, ¿no? O sea, ese arito lo que haría es, de alguna manera, contener, es como si fuera una bombilla, imagínense que ustedes, el pecíolo es una bombilla, y ese arito la sella, dejando el piquito de la bombilla afuera, eso se mete dentro de una cámara a presión, que básicamente es nitrógeno lo que se usa, porque es un gas inerte que no reacciona químicamente con nada en ese tejido. Entonces uno va ejerciendo de manera regular, el aparato está, digamos, diseñado para eso, uno va aumentando la presión adentro de esa cámara, entonces en algún punto el líquido contenido en el xilema sale, entonces uno lo puede recoger con una agujita, con una pipeta automática chiquita, uno va recogiendo ese líquido cinemático y ahí lo analiza. En el caso del floema, no, digamos, esto no es posible porque justamente una de las características que tiene el floema, después vamos a ver, es que cuando uno genera un corte en un tejido, hay dos fenómenos, se sella el poro del floema, vamos a ver que hay una proteína particular, una se refiere a una familia de proteínas, pero que se llama proteína floema, proteína P, típica del floema, hay una familia de genes que codifican para esa proteína, que obtura los poros y después, a su vez, en cuestión de minutos, no me pregunten si son 4, 5, 3 o 10 minutos, pero en cuestión de minutos se sintetiza este polímero que es la calosa. La calosa es un hidrato de carbono, ¿se acuerdan cuando les estuve explicando los distintos componentes de la pared celular y haciendo comparaciones, ¿no? ¿Se acuerdan la celulosa con el almidón? En algún momento les mencioné la calosa, que es un polímero, también un polímero de glucosa con uniones beta 1,3. ¿Se acuerdan que la celulosa eran beta 1,4? En este caso son beta 1,3, o sea, el carbono 1 con el carbono 3. Y lo mismo que les comentaba antes, el hecho de simplemente cambiar de pronto el carbono con el cual se genera la unión, cambia las propiedades físicas. La calosa es un hidrato de carbono, o sea, un polímero amorfo, es decir, no forma estructuras cristalinas como la celulosa. Entonces, esta calosa sella, obtura al floema. Entonces, es imposible, no se puede utilizar este principio, por ejemplo, de la bomba de Solander, para sacar el jugo flemático, a menos de que se contaminaría con el xilema. De hecho, la ventaja, entre comillas, de este fenómeno es que aún en tejidos como un pecíolo donde tengo acecillos y ahí sí no tengo cómo separar el floema del xilema, puedo analizar la savia cinemática porque, insisto, cuando uno hace el corte, se sellan rápidamente los elementos de floema, entonces cuando hago esa presión de las que les comentaba, básicamente lo que sale es jugo cinemático. No hay forma de sacar el jugo de floema por ese mecanismo. Entonces, lo que se vio es que seguramente ustedes habrán visto a los áfidos, los pulgones, ¿no? Cuando pican sobre todo en la zona de los brotecitos, ¿no? Donde el tejido
epidérmico, etcétera, cerca del SAM es mucho más liviano. Entonces ahí pueden perforar, y lo que hacen los pulgones y los áfidos en general, no solo pulgones, es justamente el estilete llega hasta, digamos, ellos perforan hasta llegar al floema. Y en general, como los piquitos, digamos, ¿no? Los estiletes son suficientemente pequeñitos, prácticamente pinchan un único tubo de floema. Entonces, antiguamente lo que se hacía era descabezarlos, desnucarlos. Cuando apareció la tecnología láser, entonces se cortaba, entonces se dejaba este estilete como si fuera una pajita que llega hasta un sorbete, que llega hasta el floema, y por la presión interna del floema, entonces empiezan a exudar las gotitas. En algún momento lo que se hacía era recoger, digamos, este exudado como si fuera la sangre de un mosquito que les pica, cuando se hincha, bueno, en el caso del pulgón, defecaban, digamos, salían estas gotitas. Obviamente lo que uno está analizando acá no es exactamente lo mismo que está ingresando, porque parte de los nutrientes pasarán a formar parte del metabolismo de este bichito. Entonces, obviamente esto no refleja fielmente lo que está realmente la composición del floema. Entonces lo que se hacía era eso, descabezarlos y recoger esas gotitas en pequeños recipientes. Imagínense el trabajo, ¿no?, de ir recogiendo eso hasta tener una cantidad suficiente para poder hacer un HPLC o lo que fuera, ¿no? Este método, digamos, todavía se usa, ¿no?, si uno quiere analizar el componente de la savia. Y otro es, ya si uno tiene hojas o tallos, o sea, en algunas, digamos, estructuras más grandes, pero sobre todo esto funciona en órganos que son, digamos, con activa síntesis, y en donde el floema se va del órgano. Por ejemplo, una hoja, el floema, digamos, en el caso de una hoja que está, no de una hojita chiquita que es destino de fotoasimilado, sino que tiene activa síntesis y fotosíntesis y provee de nutrientes a otras, si uno corta esa hoja en el pecíolo, y uno la pone inmediatamente en un recipiente con, por ejemplo, un quelante de calcio, nosotros vamos a ver que tanto la síntesis de calosa como los movimientos de la proteína que obtura los poros del floema requiere o está involucrado en el metabolismo del calcio. Si uno pone un quelante de calcio, lo que hace es evitar o reducir la cantidad de calcio que actúa como señal, y entonces el floema no se sella, entonces empieza a exudar, a salir floema desde el pecíolo. Como el xilema se mueve siempre en el sentido hacia la hoja, digamos, por transpiración, el agua no va a contaminar el xilema al agua donde uno pone el pecíolo. Lo que va a ir hacia abajo es prácticamente, casi exclusivamente, jugo flemático. Se va a diluir, obviamente, en esa solución. Imagínense como si fuera un mini florerito que uno pone, ¿no? Entonces, algo se diluirá, después uno seca, con un rotabap, de alguna manera evapora, concentra y resuspende lo que había en el floema, y luego, bueno, se procede a analizar el contenido. Son técnicas que, digamos, que les comento como que son las que se suelen usar para analizar el contenido del floema. Y en algunos casos, si uno quiere ver, por ejemplo, la Profe, velocidad de flujo, sí, decime. disculpe, no, le quería hacer una pregunta. Sí, ¿Esta técnica que estaba comentando está sí. relacionada al uso de niquelante de calcio? Un quelante, ¿Puede no ser? ¿Eso es lo níquel. que dice? Quelante quiere decir que secuestra, ¿no? Por ejemplo, el Quelante. ácido eleptal, el etilendiamino tetracético o algunos parecidos, ¿no? Son Sí, quelantes. ¿Entendés el concepto de claro. quelante? Sí, Sí, decime. sí, entiendo. No, no entiendo. Mi pregunta era si era como la manera de obtener el flema, así como lo que comentaba de los áfidos, del bichito. Es como, o sea, una manera también de diluir y obtener el flema, utilizando ese quelante. Lo que uno hace es, eso es lo que yo te decía, es como, dado que el de los áfidos es una cosa, es decir, el áfido pincha, es como que te hace el favor de pinchar, llegar al floema, y lo que tenés que ver es, bueno, cómo aprovechar eso para recoger el floema. En este caso lo descabezás, o sea, dejás el piquito y por presión sale el floema.
Pero imagínate lo que puede salir por el estilete, imagínate el tamaño del estilete de un áfido, o sea, para recoger cantidades que te permitan hacer análisis, es un método, primero que tenés que descabezar áfido por áfido, ¿no? Ya te digo, se hace con láser, pero tenés que tener cualquier cantidad de áfido como para que lo que exude sea suficiente y puedas recoger cantidades suficientes como para hacer el análisis. Entonces, en vez de ese método, hay otro que es directamente, uno corta un órgano, ya te digo, por ejemplo, cortás, en particular se usa para hojas, este que te comento, ¿no? En donde uno corta y como la hoja está viva, si vos es como una plantita, la metés en un, imagínate un florero, pero el florero en este caso es un recipiente muy chiquito, un tubito Eppendorf, por ejemplo, muy chiquitito, con apenas una solución, un poquito de agua, con un buffer, yo no lo he hecho personalmente, hay que ver cómo se prepara esa solución, que una de las cosas que tiene seguramente es un quelante etilendiamino tetracético, hay otros que son un poquito más eficientes, de calcio. Entonces vos ponés, cortás inmediatamente al toque, no podés esperar, inmediatamente lo ponés en este recipiente, entonces la presencia de ese quelante evita que en el sitio de corte aumente la concentración de calcio y se genere y se obture los poritos de de floema. Como la hoja está viva y transpira, entonces, por otro lado, te va a ir de a poquito, si vos las dejaras mucho tiempo, corres el riesgo de que te chupe la solución, se entiende que está, entonces todo hay que ponerlo a punto, este método. Entonces, la transpiración, la corriente, el sentido de la corriente transpiratoria hace que el xilema no, o sea, lo que circula por el xilema no baje, no te contamine lo que tenés en el tubito. Y al ponerle el quelante de calcio, evitas que se selle el floema en el sitio de corte. Entonces, como la hoja es un órgano generalmente es un, ¿cómo es? Un sitio de síntesis, no es un destino, sino que es, ay, no me sale el término, me sale sumidero y, bueno, se me fue el término, después lo vamos a apreciar. Es un sitio, digamos, ¿cómo? ¿Fuente? Eso, no me salía fuente. Es un sitio justamente de generación y de ahí sale hacia los destinos, es la fuente. Entonces, el floema en general, en una hoja expandida, adulta, no senescente, se mueve desde la hoja hacia el resto, hacia el tallo, por ejemplo. Entonces, en el sentido, si yo coloco el pecíolo en este recipiente, la savia va a tender a salir hacia afuera. Entonces la recojo en ese pequeño recipiente. Esto obviamente hay que ponerlo a punto. Yo les estoy contando, digamos, el principio, lo que, digamos, la teoría de cómo se realiza. Obviamente eso hay que ponerlo a punto y ver para el material en particular que uno esté analizando, bueno, las condiciones para que eso funcione. ¿Se entendió, Javier? Sí, profe, ahí se entendió mucho mejor. Gracias. No. Y esto, digamos, lo que ven acá en realidad es, por ejemplo, el uso de marcadores, ya sea proteínas, colorantes, etcétera, fluorescentes. Uno puede en un sitio de la hoja, por ejemplo, o en una parte del tallo, en donde sea, inyectar alguna sustancia que después de alguna manera pueda seguirla, trazar su recorrido y, por ejemplo, en ese caso, medir la velocidad de transporte que tiene el floema. O, de pronto, también papers donde uno hace, bueno, cuál es, por ejemplo, qué tipo de moléculas tienen chance de poder circular, por ejemplo, en función del tamaño. Entonces yo puedo inyectar moléculas de distinto tamaño y ver cuáles, de pronto, inyectando en una parte de la hoja, se logran transportar, supongamos, hasta la raíz. Hay muchos papers que estudian eso, ¿no? Uno quiere saber qué tipo de señales, justamente, qué proteínas, hormonas, o sea, qué cosas pueden circular hacia un lado a otro, si las puede uno marcar y luego trazar, es decir, seguirlas con algún método, eso les da una idea no solo de la velocidad, sino justamente, de cuáles de ellas van hacia un determinado destino. Entonces
Entonces, otra técnica que se puede utilizar para el estudio del fluema. Ustedes en uno de los seminarios, justamente el primero que les toca, para ciertas cuestiones que van a ver, no se las voy a adelantar, usan un método así parecido. Entonces, ustedes saben que por el xilema se transportan principalmente agua y minerales, lo cual no quiere decir que en el xilema no circulen compuestos orgánicos. En el xilema pueden circular aminoácidos, pueden circular hormonas, pero digamos, no son particularmente las moléculas orgánicas las más abundantes en el xilema, sí lo son en el caso del floema. Fíjense que seguramente saben que el floema, el principal componente proporcional es, digamos, en relación a la mayoría del resto, es la sacarosa, ¿no? Es decir, los hidratos de carbono, justamente a través de la fotosíntesis, lo que se transporta en gran cantidad en el floema es sacarosa. Pero tenemos un montón de otros compuestos, aminoácidos, micronutrientes, lípidos. Habíamos visto que teníamos ácidos grasos libres, y en el caso de ciertas moléculas, ¿se acuerdan que yo les dije el glutatión, por ejemplo, una molécula de transporte de azufre, digamos, ¿no? Y que era un tripéptido. Y en fin, proteínas, RNA, etcétera. Son moléculas que, de hecho, de pronto, son moléculas en algunos casos señal. Es decir, determinados fenómenos en la percepción, por ejemplo, determinados estímulos en la hoja, desencadena, por ejemplo, el pasaje del SAM, de vegetativo a reproductivo. O sea, lo que sensa el cambio de temperatura y fotoperíodo, que finalmente se traduce en el pasaje, ¿no?, de un meristema vegetativo a reproductivo, son las hojas. ¿Y cómo se transmite esa señal? Bueno, justamente las hormonas involucradas, los mensajeros químicos involucrados circulan, por ejemplo, a través del floema. Entonces, juegan un rol importante en la comunicación entre órganos y la coordinación de procesos, de crecimiento y desarrollo, no solo de crecimiento. Entonces, después, tanto el señalamiento como el transporte de nutrientes, por ejemplo, para que se desarrolle un fruto, para que madure un fruto, o un órgano de reserva, un bulbo, un tubérculo subterráneo, todo eso circula, esos nutrientes circulan a través del floema. Entonces, habíamos dicho que, como les dije al principio, al igual que en el xilema, el floema está en general asociado al xilema, es decir, es muy raro encontrar floema solo. Después vamos a ver que existen casos en donde yo tengo floema en los acecillos, típicamente tengo xilema y floema, pero puede haber floema extrafascicular, que no forma parte de los acecillos. Vamos a ver que en algunas familias de plantas, las cucúrbitas, por ejemplo, no todas las especies, pero en muchas, yo tengo lo que se llama floema extrafascicular, es decir, solamente acecillos constituidos por floema, muy pequeñitos, pero lo más común es que se asocia al xilema. Puede ser lo mismo que el xilema primario o secundario. El primario se origina del procambio, lo mismo que el xilema, y el secundario, igual que el xilema, a partir del cambio vascular. Eso después, mañana, vamos a empezar a ver un poquito justamente el tema de meristemas secundarios. Y cuando veamos, sobre todo en tejidos secundarios, tejido vascular secundario, vamos a ver que lo mismo que pasaba con el xilema, los radios, el parénquima de los radios del floema, están en continuidad, en contacto con los radios del xilema. Es decir, ambos tejidos están coordinados, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera el desarrollo de estos dos tejidos, vamos a ver, está coordinado, y las estructuras que comparten en común no se distribuyen, digamos, de manera así azarosa. También, obviamente, elementos de tubo criboso y tubos, o sea, lo mismo que hablábamos de vasos y elemento de vaso, acá vamos de elemento de tubo criboso y tubos cribosos. Bueno, los tubos pueden estar conectados lateralmente, no solo por parénquima, sino que hay elementos de conducción que conectan un tubo con otro. Entonces esto se llama anastomosis, ¿no? O sea, están anastomosados, significa eso, ¿no? Justamente el hecho de que estén lateralmente elementos conectados entre sí.
Lo que ustedes ven acá, todos estos puntitos que brillan, esto es una técnica que si tenemos suerte lo vamos a hacer también en el laboratorio. La calosa, que es, insisto, este polímero es característico, o sea, no vamos a encontrar calosa en el xilema. Este polímero es típico de algunas estructuras, si estuviéramos estudiando tubos polínicos, el polen también tiene calosa, pero en el caso de los haces vasculares, el floema es típicamente el tejido en donde las plaquitas, ahora vamos a ver la estructura de lo que son las placas y las áreas cribosas, hay calosa. Entonces, si uno usa azul de anilina, es un colorante que reacciona con la calosa y fluorescente. Entonces, si uno tiene un microscopio confocal o con equipo de fluorescencia, en el labo tenemos uno puede ver justamente cómo florecen, cómo brillan todos los sitios donde hay plaquitas o áreas cribosas. Las laterales son áreas. Entonces, todos estos puntitos son las áreas cribosas de los distintos elementos que contienen calosa. Y acá un poco lo que les decía, ¿no? En el caso cucurbita es un modelo. Cucurbita es como el Arabidopsis de los moleculares. Bueno, cucurbita sería el Arabidopsis de los que estudian floema, ¿no? Es decir, es el modelo clásico, mucho de los papers y de las conclusiones que van a ver sobre floema. Está basado por un lado en cucurbita y también en leguminosas, por una característica particular que tiene la proteína P de las leguminosas, después vamos a ver. Es como que hay muchos trabajos hechos. En el caso de las cucurbitas, porque tienen un floema muy conspicuo, entonces es mucho más fácil de observar y de analizar. Los asecisos de las leguminosas son bicolaterales, o sea, tenemos tanto floema externo como interno, pero además tienen floema extrafascicular. Estos puntitos que ven acá son pequeños asecillos conformados por elementos de tubo criboso solamente. O sea, acá no hay xilema, son floema. Es más, puede haber floema extrafascicular, incluso formando como si fuera pequeñas pestañas, no pestañas, perdón, como si fueran arcos por fuera del floema fascicular. ¿Cuál es la diferencia? Todo el floema que es fascicular deriva del procambio. El floema de los asecillos deriva del procambio, mientras que el extrafascicular deriva del meristema fundamental. O sea, es distinto el origen de esos elementos. El meristema primario que los origina es diferente, de ahí que se los clasifique no solo por, digamos, de manera diferencial, no solo por su ubicación, sino que el origen es distinto. Y acá les muestro, ¿se acuerdan que yo les comentaba estos famosos zapallos, estas famosas calabazas de algunos pueblitos de Inglaterra que hacen competencias anuales a ver quién logra la calabaza más grande? Y esto sería en corte, un asecillo típico de una cucurbitácea, con floema externo, floema interno, y en el centro el xilema. Y acá son asecillos abiertos, acá se nota el cambium, también hay una zona de cambium acá. Ahora vamos a ver un poco mejor, en más detalle. ¿Sí? No sé si me estoy adelantando, pero las plantas que tienen floema extrafascicular es porque tienen mayor contenido de fotosintata o está asociado a alguna cosa que tengan el extrafascicular. Mirá, yo me imagino que facilita justamente el hecho de tener, si me decís por qué lo tienen, desconozco por qué. Lo que sí entiendo es que eso facilita o aumenta, obviamente, la cantidad de conductos que pueden, digamos, transportar fotoasimilados. ¿Por qué en el caso de las cucúrbitas existe ese floema extrafascicular? Lo desconozco, pero el hecho de tenerlo es una de las razones. O sea, es muy difícil obtener una manzana de este tamaño, ¿no? Pero se acuerdan que yo les decía, una estrategia de hacer esto es cortar en la planta, digamos, ¿no? Cortar todo lo que sean, dejar que solamente de un tallo, dejar un único fruto, cuidadosamente ir cortando los nuevos frutos que van apareciendo para dejar que solo en uno se concentre la cantidad de fotoasimilados que van, y son bastante plásticos, o sea, me refiero, hay muchos, por ejemplo, el grano de trigo, ¿no? Si uno fertiliza y aumenta la cantidad de fotoasimilados,
hay un límite en donde ciertas estructuras, por más que uno le dé exceso de nutrientes, esa estructura tiene un límite, un tamaño definido, y no puede lograr que sea más grande. En otras, por ejemplo, los frutos, insisto, de las cucurbitáceas son muy plásticos, o sea, si uno, no digo que esto puede crecer infinitamente, pero puede lograr tamaños increíbles porque justamente es muy plástico, no tiene un límite tan marcado como otras estructuras, y si uno justamente aumenta de alguna manera el flujo de savia floemática hasta el fruto, hasta que la planta no se muera y pueda aportarle nutrientes, ese fruto seguirá aumentando de tamaño. Y insisto, supongo que el hecho de presentar a su vez floema extrafascicular contribuye o facilita ese fenómeno. Acá es el aspecto que tienen, ven, acá este sería el acecillo, y acá en la zona, ven, acá tienen un elemento de vaso, con su parénquima, las celulitas parenquimáticas rodeándolo. Acá hay algo, fíjense, las celulitas son típicamente de un haz abierto, o sea, esto sería parte del procambium, digamos, de lo que después se constituirá en el cambium vascular. Y acá tenemos los elementos de floema, los elementos de conducción con las celulitas acompañantes. Que insisto, esta relación de tamaño, en donde estos son elementos grandes de conducción y celulitas pequeñas, es porque la mayoría de estos cortes, las que uno les muestra en la foto de los libros, etcétera, son de venas grandes o de tallos, donde les dije que, como son básicamente elementos de transporte desde un órgano hacia otro, se da esta relación. Después vamos a ver un poquito más a qué me refiero con todo esto. Acá se ven, esto que se ve acá es una plaquita cribosa, lo mismo acá, que está agarrada medio en chanfle. Es muy difícil cortar a mano alzada, que logren de pronto que el corte de la Gillette justo atraviese toda una placa cribosa. A veces lo que suele pasar es eso, que uno la agarra en una, digamos, en parte, ¿no? Entonces se ven acá las celulitas, todos estos huequitos, en realidad son los poros tapizados por calosa. No es un hueco como pasaba en el xilema, sino que es criba, viene de colador, de algo que tiene muchas perforaciones. Esto sería un elemento maduro en cucurbita in Perdón, situ. Sí, una pregunta de la imagen anterior. sí. ¿Esas zonas coloraditas qué son? Esto, Eso, tal cual. no, estos son, digamos, ahora cuando lo mismo acá. Esto seguramente está teñido con combinaciones de colorante, en donde esto es contenido celular. Es decir, ahora vamos a ver las características de la célula del floema. ¿Son células vivas? ¿Son células muertas? ¿Qué características tienen? Bueno, seguramente muchos de estos elementos todavía son elementos de tubo criboso que están terminando su desarrollo, o lo que estamos viendo, ahora vamos a ver, es lo que se llama slime. En inglés sería tapón de limo. Slime es limo. ¿Por qué? Ahora yo les voy a comentar. Uno de los problemas que ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando uno corta un elemento para observar, no es que uno lo corte y al toque lo pone, entre que lo corta, lo procesa, etcétera, casi inmediatamente lo que se llama la proteína P, que es proteína del floema, tapona y forma como un tapón, literalmente. Ahora después vamos a ver alguna imagen, después más adelante. Déjame que Bárbaro. llegue ahí y Gracias. cuando veas eso, ahí te vas a entender qué son esas cosas que se colorean. Acá está, mira. Genial. ¿Ven? Esto es proteína P que forma esta estructura alargada y digamos, ahora les voy a comentar qué pasa con esta proteína P, que forma inmediatamente, se pone como un embudito acá y ¡pum! Forma un tapón que los antiguos, digamos, los primeros anatomistas lo describieron como slime plug. Es decir, esto, cuando se empezó a conocer un poquito más de su estructura, no era una sustancia cristalina, sino que era una sustancia amorfa, medio, no digo gelatinosa, pero con esa apariencia de limosa, ¿no? Como si fuera barro, es decir, teñía muy marcadamente y formaba estos tapones que después se entendió, se descubrió, a medida que se fueron mejorando los métodos de cómo preservar y cómo generar el menor daño mecánico posible,
se vio que esto era un producto justamente lo que se llama un artefacto de técnica. Es decir, estos slime plugs no se encuentran, estos tapones, en el flema funcional. Esto es consecuencia, ya sea, puede ser un elemento ya que murió, que dejó de conducir, lo mismo que pasa con el xilema, se obturan cuando deja de ser funcional, pero esto era un artefacto de técnica, es decir, uno puede evitar esto si corta el tejido y lo procesa de una manera de alterar lo menos posible. Se fueron mejorando las técnicas y evitar la formación de estos tapones de proteína P. Esto es un elemento, fíjense que si uno lo ve así a simple vista y no presta atención, parecería un elemento de xilema. Pero acá yo tengo la plaquita cribosa y estas son áreas cribosas. Lo que pasa es que en cucurita, insisto, son elementos muy grandes. El floema, las células de los elementos de floema tienen pared primaria. Esa pared primaria puede ser bastante gruesa, bastante ancha. Es más, puede haber pared secundaria. Ustedes van a tener una imagen en el TPE con floema con pared secundaria, lo que pasa es que nunca está lignificada. A diferencia del xilema, que son células muertas con paredes secundarias lignificadas, yo puedo tener acá deposición de celulosa de pared secundaria que no se lignifica, obviamente. Vamos a ver que no son células muertas. Esto porque es un macerado. Entonces acá la separé y eliminé todo el contenido, lo destruí durante el proceso de maceración. Pero son células que tienen citoplasma, pues vamos a ver cuáles son las características. Esto sería la imagen de una plaquita cribosa. Ven estas manchitas negras que se ven acá, son estos tapones de proteína P. Si no, literalmente ahí es hueco. No se vería tapado por eso oscuro. Estas son las celulitas acompañantes. Y lo que rodea, ahora vamos a ver en corte, el poro es calosa. Las placas cribosas, es decir, lo que conecta un elemento con otro formando el tubo, no lateralmente, sino en los extremos, lo mismo que pasaba con el xilema pasa con el floema. Pueden ser simples, es decir, tener una única placa llena de poritos, o compuesta, como en este caso, donde tengo que todo esto sería la placa, y muchos. En realidad, estos en algunos textos van a ver que se llaman áreas, pero no confundan las áreas cribosas de una placa con las áreas laterales, porque vamos a ver que en las áreas laterales hay algo que atraviesa el poro. Vamos a ver que los poros de las áreas laterales, los mismos en las células cribosas de las gimnospermas, los poros están todos atravesados por retículo endoplasmático. Después vamos a ver imágenes. En las placas cribosas desaparece ese retículo y queda el huequito, el poro limpio, es decir, es un hueco literalmente. Estos son huequitos, cosa que no sucede en las laterales. Ese huequito está atravesado por retículo. Esa es la diferencia entre un área cribosa y una placa. Y acá esto es un elemento, habría que ver si esto es un elemento de xilema, pueden ser puntuaciones simples. A ver. Campos de puntuaciones de células, en este caso no, es una célula de parénquima con puntuaciones simples, y esto es un área, digamos, muchas áreas cribosas laterales en el elemento de conducción. Esto es parénquima floemático. Además de la célula acompañante, que también es de naturaleza parenquimática, está el parénquima, son dos cosas distintas. Y esto es como se vería, por ejemplo, esto es el tallo de fresno, que tiene, ven, estos serían los extremos. Acá es como que a ver si no logro verme, a ver si estoy enfocándome en pantalla. Es como que se unen, digamos, las caras de manera más o menos oblicuas, como si fueran las traqueidas, en este caso. Entonces, uno acá estaría viendo, acá habría otra que está uniéndose así, ¿se entiende?
Entonces yo estoy viendo el área de frente. En realidad, perdón, la placa cribosa, que es múltiple, de frente. Esto también, esto seguramente está teñido con azul de anilina. El azul de anilina es fluorescente, pero si uno le agrega bastante concentrado, se tiñe todo de azul, donde hay calosa. Pero hay otro tipo de colorantes también. Entonces acá se ve una placa, como la verían en un corte, en un preparado microscópico, y estas seguramente son las celulitas acompañadas. Habría que ver cuáles de estas son parénquimas, seguramente esto es parénquima axial, pero habría que ver si algunas de estas o si estas constituyen células acompañantes de este elemento, lo mismo estas, ¿no? Y el resto, lo que rodea, probablemente sea parénquima axial. Acá también tengo parénquima axial, pero bueno, hay marcadores, digamos, marcadores moleculares típicos que uno puede usar para marcar cuáles son realmente células acompañantes y cuáles no. Y después también las relaciones, o sea, ahora cuando veamos, ¿no?, las conexiones entre tubo criboso y célula acompañante son características, son típicas, tienen una estructura, una morfología particular que no es la misma que tiene con cualquier célula parenquimática. Entonces también ayuda a distinguir cuáles son células acompañantes. Y acá les muestra, en el caso de cucúrbita, la secuencia. Ustedes fíjense que en las angiospermas, justamente, lo típico es que tanto el elemento criboso como la célula acompañante derivan de una inicial que sufre una división. En este caso debería ser asimétrica, acá la representaron simétrica, pero en realidad debería ser una división formativa asimétrica, en donde una de las células se va a diferenciar en acompañante y la otra en elemento de tubo criboso. Lo que pasa es que después esta célula se va a ir alargando, va a ir creciendo mucho más, mientras que el acompañante va a sufrir divisiones anticlinales. Entonces yo voy a tener por cada elemento de tubo criboso varias celulitas acompañantes, es decir, estas no tienen el tamaño que tiene el elemento de tubo criboso. El elemento de tubo criboso, vamos a ver, es una célula particular. ¿Por qué? Porque a lo largo de su desarrollo va a sufrir una especie de muerte celular programada, en donde es una muerte, insisto, entre comillas, porque no es un elemento muerto del todo a la madurez, sino que va a sufrir una autofagia selectiva, es decir, determinadas organelas van a ser eliminadas, van a ser justamente autofagias, van a ser degradadas, pero van a persistir otras. Mientras el elemento está madurando, obviamente, si yo tengo un núcleo activo, voy a tener retículo con ribosomas, voy a tener mitocondrias, todo lo que tiene una célula típica, va a haber síntesis de proteínas, y parte de la proteína floemática, lo que yo les decía, ¿no?, esa proteína P, viene de la síntesis de novo, digamos, de esa proteína P a partir de la información del núcleo de la célula del elemento, digamos, de tubo criboso. Estos agregados que se ven acá es la forma, en general, la proteína P, ni bien se sintetiza, la proteína P sintetizada de nuevo en el elemento joven, forma como pequeños agregados, pequeños grumitos, que luego, a medida que el elemento madura, vamos a ver que el núcleo va a desaparecer, la vacuola va a desaparecer, porque esto va a tener que ser un tubo que va a quedar hueco en el centro. Entonces la vacuola, el núcleo van a desaparecer. Si desaparece el núcleo, no puedo tener más síntesis de proteínas. Entonces no se van a formar más ribosomas, no son necesarios, entonces el retículo rugoso va a desaparecer. Y la proteína P, en un elemento más maduro, más avanzado en el desarrollo, se va a disponer de manera parietal, como formando como si fuera filamentos. Después vamos a ver imágenes de microscopía electrónica. De manera lateral va a estar dispersa en todo lo que va a persistir va a ser un citoplasma parietal con plástidos. Puede haber plástidos, vamos a ver que hay plástidos de dos tipos. Hay mitocondrias, hay retículo liso, pero otras estructuras ya no las vamos a tener. No vamos a tener núcleos, no vamos a tener vacuola, prácticamente no va a haber
creo que el Golgi también queda muy poco, o nada, y solo, digamos, ya en el elemento más maduro, el aporte de nueva proteína P, de nueva proteína floemática, va a depender del metabolismo de las células acompañantes. Entonces, uno de los roles de las células acompañantes es justamente sintetizar aquellos genes, aquellas proteínas a partir de justamente la información genética que tiene, que requiere la célula cribosa en determinados momentos frente a determinados estímulos para su funcionamiento, ya que la célula cribosa, o en este caso el elemento de tubo criboso, célula cribosa, ese término es para las de gimnos, el elemento de tubo criboso, que requiere, ya, al no tener núcleo, parte justamente de la información genética, se pierde, obviamente, y solo la célula acompañante es la que cumple la función de sintetizar determinados tipos de mensajeros o de proteínas cuando determinado estímulo requiere que el elemento de tubo sufra algún tipo de alteración de cambio, ¿no? Acá les muestra, en el caso de una dico y una monocotiledonia, en este caso es de cucúrbita, en este caso es de maíz, cómo se ve un elemento de tubo criboso maduro. Fíjense que en el centro es hueco, pero de manera parietal hay citoplasma, estos son plástidos. Ahora vamos a ver que por el aspecto que tienen estos plástidos, es muy probable que sean plástidos que tienen proteínas en su interior. Vamos a ver que hay dos tipos de plástidos, algunos que acumulan almidón y otros que acumulan proteínas. Y esto sería la placa cribosa, esto blanquito, o sea, acá hay pared celular, obviamente, primaria, y en la zona donde hay poros, esto blanquito que se ve acá es calosa, es decir, la calosa se deposita como un anillo alrededor de la pared interna del poro. Cuando uno provoca un daño, se va sintetizando más calosa y termina obturando este poro, cerrándolo, tapándolo. Entonces, durante el desarrollo del elemento de tubo criboso, yo les dije que hay una serie de procesos. ¿Qué pasa? Por un lado, se modifican los plástidos que tenía esa célula joven, cuando es procambial y empieza a diferenciarse en el elemento de tubo criboso. Una de las cosas que ocurre es que los proplástidos pasan, no tenemos cloroplastos, no hay clorofila, sino que la membrana interna se va degradando, solo persiste la membrana externa, y lo que, dependiendo, digamos, de qué es lo que acumulen, pueden acumular granos de almidón, entonces se llaman tipo S por starch en inglés, de almidón. Entonces plástidos tipo S son aquellos que acumulan almidón. Estos serían, fíjese que acá este elemento de tubo criboso tiene un montón de citoplasma todavía denso. Este sería un elemento joven, y acá prácticamente queda el hueco, hay restos apenas de citoplasma, o sea, por autofagia el resto de las organelas desaparecen y solo quedan estos plástidos que no es que están flotando acá en el centro, sino que están anclados, después vamos a ver, a este citoplasma parietal. Y en esto vamos a ver que la proteína P también influye. Uno de los roles de la proteína P parietal es la de anclar a las distintas organelas que están en este citoplasma parietal, entre ellas los plástidos. Y en otras especies, en una misma especie puede convivir los dos tipos de plástidos, tipo S o tipo P, en otras hay solo de uno de ellos, de alguno de estos tipos. En este caso, los tipo P lo que tienen es justamente corpúsculo de proteínas, se parecen a los cuerpos proteicos, en este sentido. Lo que pasa es que el origen es a partir de plástidos. ¿Se acuerdan que los cuerpos proteicos venían del retículo endoplasmático? En este caso no, son plástidos, serían el equivalente a proteinoplastos, que acumulan estos corpúsculos de proteína que pueden tener distintas formas. Pueden ser, digamos, corpúsculos discretos, pueden ser proteínas que se disponen de manera así como hebras, como filamentos alrededor del plástido. Esto sería visto de frente y esto sería visto de perfil. Esto sería si yo hago un corte acá y lo miro de perfil.
Entonces, la proteína filamentosa, es decir, hay toda una, creo que, a ver, hay una imagen acá, ¿no? Esa proteína P, no es proteína P, perdón, esta es la proteína, sí, en este caso es proteína P, disculpen. Esto no confundan la proteína P con la proteína de estos plástidos, ¿eh? Esto es la proteína que está contenida en los plástidos. La proteína P es la proteína que se encuentra en todo el elemento de tubo criboso y que adquiere distintas configuraciones. No confundan una cosa con la otra. Esta es proteína que tienen los plástidos, como si fuera una reserva de nitrógeno, lo mismo que acá hay almidón, y la proteína P en este caso está de manera dispersa, estos filamentos que uno ve acá, estos como fideitos, esto seguramente es proteína P dispersiva. Ahora vamos a ver que se clasifica en dispersiva y no dispersiva, que está en este citoplasma parietal. Es una capa muy finita de citoplasma. Fíjense que acá ya tengo pared celular. Esta W, todo esto es pared celular del elemento de tubo criboso. O sea que la capita de citoplasma que queda es bastante tenue. Por eso esto que parece suelto en realidad está anclado al citoplasma, y parte de ese anclaje contribuye la proteína P. Acá les muestra digamos, elementos de tubo criboso en distintos estados de desarrollo. Acá les muestra un núcleo que se está degradando, o sea, donde apenas se lo ve, se está, digamos, desapareciendo. Esto oscuro sería en un elemento joven, lo que yo les decía, la proteína P primero forma corpúsculos, no son plástidos, insisto, no confundan los plástidos, esto es la proteína que está en agregados. Y después, finalmente, termina quedando como toda lo que yo les mostraba antes, ¿no? Como la proteína, digamos, formando como hebras, filamentos dispersos en todo el citoplasma. Pero en los elementos jóvenes aparece primero como pequeños corpúsculos. Y esto que les muestra acá son las celulitas acompañantes. Y lo que acá aparentemente les está mostrando es este slime plug, es decir, por efecto del corte, parte de la proteína P ha taponado la placa cribosa. ¿Ven? Esto es como se ve en un corte más a mano alzada, donde yo tengo un tejido más grueso, y si tiño fuertemente con algún tipo de colorante que me permita ver, por ejemplo, proteínas, estos son estos tapones de proteína P que se generan por efecto del corte. Y acá les muestra dos estadios distintos de maduración. Esto sería una proteína P en un elemento joven, y esto en un elemento, fíjense acá, yo tengo una placa joven donde todavía los poritos apenas se ven, y acá yo tengo los poros más grandes. Todo lo que rodea estos poros es calosa, y esto es el famoso slime plug que taponó. Acá estaría mirando un poquito por debajo de esta placa, pesco justo, o sea, acá no logro pescar la placa porque es corte transversal, pero sí, como que el corte, en vez de hacerlo justo por la altura de la placa, lo hago un poquito más abajo y veo este tapón, esta mancha, que era lo que vos preguntabas antes. Y estas son las celulitas acompañantes, que es muy común que uno vea. Fíjense que obviamente al ser estas células vivas, y en este caso más pequeñas, se ven más oscuras porque tienen el citoplasma denso. Acá es un hueco esto. El citoplasma es apenas parietal. Entonces estas tienen citoplasma denso, por eso sí se ven. Estas son células vivas que tienen todos los elementos típicos, los componentes de una célula adulta, normal, mientras que los elementos de floema no. Hay un montón de organelas, como les dije, que desaparecen. Y el citoplasma apenas queda parietal. Y acá un poco, bueno, después lean bien esto. Rápidamente yo les comento, entonces, que la proteína P, P viene de floema, proteína de floema, PP se suele llamar, phloem protein. Hay un, digamos, justamente como aparecía obturando las placas, los elementos de tubo criboso, digamos las placas cribosas, a la familia de genes que codifican esta proteína se lo llamó justamente, ¿no? Genes CEO, es decir, que obturan a los elementos de conducción, los elementos cribosos.
es una familia de genes, y en el caso de cucurbita, que es donde más se la estudió, hay dos tipos de esta proteína en función de las características de los dominios que tienen las moléculas de proteína. Caracterizaron una PP1, proteína 1, y una PP2. En el caso de cucurbita, principalmente se sintetizarían a partir de la célula acompañante, aunque en el elemento joven, esto todavía hay controversia y depende de los estudios que se van haciendo y las especies que se van analizando. Se sabe que en algunos casos, insisto, la proteína P, el núcleo del elemento joven, ya del elemento de tubo criboso joven, puede aportar a la síntesis, o sea, parte de los genes estarían en el mismo elemento de tubo criboso, y sobre todo en el caso de cuando ya el elemento va madurando y obviamente el núcleo degenera, el resto de la proteína P no puede ser sintetizada ahí y proviene de la célula acompañante. Por eso acá les aclaré, bueno, se me chipoteó la E, que no necesariamente toda la proteína P se sintetiza en la acompañante. En el caso de cucurbita, todo esto que describo acá es principalmente en cucurbita. Se ve que, por ejemplo, las proteínas de la familia PP1 se secreta durante todo el desarrollo del elemento de conducción, ergo, obviamente interviene, si es todo el desarrollo, es tanto en el estadio joven como en el elemento maduro, se sigue sintetizando, mientras que la PP2 aparece cuando el elemento está maduro. O sea que seguro esto viene de la célula acompañante, la duda es si esto es siempre de la célula acompañante o la PP1 en los estadios jóvenes. También podría contribuir el núcleo de la propia célula, del propio elemento de tubo criboso, a su síntesis. Y, como yo les decía, de acuerdo al aspecto que tiene, la proteína P se la llama dispersiva y no dispersiva. La dispersiva es justamente esa que yo les decía, que está dispersa, formando como una especie de todas hebras alrededor del citoplasma de la célula, ¿no? O sea, no alrededor, sino en el citoplasma parietal, se dispone de manera parietal en toda la célula. La no dispersiva es la que forma corpúsculos, grumos, o la que tapona de pronto a la placa cribosa cuando uno provoca un daño. En algunos casos, ¿se acuerdan que les dije? Cuando el elemento es joven, aparecen corpúsculos, o sea, esa proteína se forma o se agrupa de manera no dispersiva. A medida que va madurando, se dispone de manera dispersiva, y después, frente a un estímulo mecánico, puede cambiar de conformación, es decir, de estar dispersiva a formar una estructura no dispersiva. Por eso acá les digo, la no dispersiva forma corpúsculos de tamaños diversos, y en el caso de las leguminosas, la proteína P tiene una estructura particular. De hecho, se estudió mucho la proteína P, en este caso en las leguminosas, porque tiene la conformación, digamos, no dispersiva, es la de unos corpúsculos alargados. Acá tengo, a ver, una imagen. No sé si logran ver estos bastoncitos. Fíjense que acá, no sé si ustedes ven en la imagen que hay como dos piquitos. ¿Los logran ver, dos piquitos? Como si yo pusiera así. Es un, Sí. es un corpúsculo alargado que, en este caso, estos se llaman forisomas. Estos corpúsculos, lo que está marcando acá con la flechita, señalan las paredes, la pared celular del límite del elemento de tubo criboso. Esto sería una placa, el contacto entre un elemento y el que está al lado. Y adentro de esta célula está esta estructura que es un forisoma. Acá se lo ve un poco más, digamos, este se ve en un extremo, acá se lo ve más en el medio. Lo que pasa es que imaginen que se tiene una forma ligeramente curvada, entonces en el plano, yo solo puedo ver, dependiendo del plano de enfoque, el microscopio, puedo ver el extremo, puedo ver la parte media. Acá veo... Oh. ¿Me siguen viendo? Sí. Porque Sí. me apareció inestable y a veces se corta y no me doy cuenta. Y acá se ve la otra punta, el otro extremo. Es como que acá lo van recorriendo desde esta punta, con el plano focal, distintas fotos, hasta la otra punta.
Bueno, esto se llama forisoma. La diferencia entre el forisoma y el resto de las proteínas P de otras especies, al menos, yo digo de otras de las que se ha analizado y estudiado, es que el cambio de conformación, en el caso acá de las leguminosas, se encuentra en esta forma no dispersiva y de golpe, si uno provoca un estímulo, ¡pum!, eso se desarma y tapona a las placas cribosas. Ese pasaje de elemento así que tapona, de manera así dispersiva, se dispone de todos lados y tapona a un elemento compacto, no dispersivo, una estructura, es reversible. Es decir, lo puede hacer ese pasaje de dispersivo a no dispersivo, regulando con determinados estímulos. Se descubrió que ese cambio de conformación está regulado por calcio, era lo que yo les decía, en otras especies pasa lo mismo, pero en el caso de las leguminosas es reversible, o sea, yo lo puedo hacer tantas veces como quiera, entre comillas, regulando los flujos de calcio. Y bueno, aquellos que hacen nanotecnología, hay papers bastante nuevos, donde están viendo cómo aprovechar la propiedad de estas proteínas como si fuera algo motor, o sea, yo regulando sin gasto de energía. Esto no requiere de ATP, sino que la regulación del flujo de calcio hace que esta proteína cambie de conformación y hace un trabajo mecánico. Prácticamente uno, si ese cambio lo puede aprovechar de alguna manera, es en última instancia un trabajo mecánico que no gasta energía. O sea, desde el punto de vista de la nanotecnología es algo de sumo interés. En el caso de otras especies, cuando uno provoca el pasaje de dispersiva a no dispersiva o viceversa, ese pasaje es irreversible. Aparentemente es la gran diferencia entre los forisomas y otros tipos de proteína P de otras especies. Este sería un forisoma visto con una sustancia, con sulforrodamina, que florece, o sea, reacciona y uno se torna fluorescente, entonces se lo puede ver de manera más notoria. Como es, ¿no? Son alargados, tienen esta forma particular. Entonces, por eso acá yo les aclaro, ¿no?, el caso particular, y si alguna vez alguno está interesado, pueden buscar papers recientes sobre forisomas y las propiedades, cómo en nanotecnología se empieza a utilizar, ¿no? Esta capacidad de cambiar de forma. Entonces, algunas proteínas P, vamos a ver que por ejemplo, las PP2, las gimnospermas, dentro de estas familias de genes que se han identificado, tienen PP2 y no tienen PP1, o sea, no necesariamente ambas están presentes en todos los taxones. Y en algunos casos, estas proteínas PP2 tienen actividades lectinas, es decir, las lectinas son moléculas, digamos, son aglutininas, es decir, actúan como si fueran anticuerpos. Es decir, vieron que los anticuerpos, una de las características que tienen es la de precipitar, por ejemplo, proteínas. Bueno, en este caso, las lectinas serían proteínas que no tienen, digamos, que no son anticuerpos, pero se comportan como tal, es decir, tienen la posibilidad de precipitar, de aglutinar otras proteínas, incluso también oligosacáridos, es decir, pueden atrapar, unirse a distintos polisacáridos, oligosacáridos, y también secuestrarlos y precipitar. Entonces, tal vez, se especula, podrían intervenir quizás también incluso en mecanismos de defensa. En fin, se está todavía investigando realmente cuáles son las propiedades de estas famosas proteínas. En algunos casos se especulaba, yo me acuerdo cuando hacía introducción a la botánica, que se decía que los cambios de pasaje de proteína dispersiva a no dispersiva de alguna forma contribuían de alguna manera mecánica al transporte por el floema. Eso aparentemente se descartó, esa teoría, pero bueno, no de lleno. Y acá es una imagen de microscopía electrónica. Ven, esto es proteína P dispersiva, formando como grandes hebras a lo largo de todo el citoplasma, y en algunos casos ven
como englobando a una organela y anclándola para que el flujo de savia no arrastre a las organelas. Si no, imagínense en estos plástidos, que en proporción son bastante grandes. Esto seguramente está acá en el medio porque se desprendió por efecto del corte. Pero si no están anclados, si no serían, digamos, todos se acumularían en un polo del elemento y lo taponarían, si no estuvieran anclados de alguna forma al citoplasma. Y estas células con contenido citoplasmático denso, obviamente son o acompañantes o células de parénquima flemático. Estas son células vivas, esta es una vacuola y esto es el citoplasma. Es otra imagen que les permite, acá hay muchas mitocondrias. Fíjense que esto está hueco, totalmente distinto de esto. Y fíjense que las paredes son muy gruesas. O sea, uno siempre tiene la idea de que el floema es una pared primaria delgadita. No, 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 son paredes primarias muy gruesas. Y acá, estos son plasmodesmos. Ahora vamos a ver, esto se ve un porito. Ahora vamos a ver un poco esta imagen, que esta es una conexión típica, acá se ve otra, poroplasmodesmo. Las conexiones entre un elemento de tubo criboso y su acompañante tiene una forma, una característica particular. Hay plasmodesmos ramificados hacia el lado de la célula acompañante y un poro tapizado por calosa, esto blanquito, es calosa, hacia el lado de la célula o el elemento, en este caso de tubo criboso. La gran diferencia es que este poro está atravesado de uno y otro lado por retículo, cosa que no ocurre en la placa cribosa. El hueco está libre, vacío. Y estos son distintas conformaciones, distintos tipos de proteína P, no dispersiva, que se puede encontrar uno, formando distintos tipos de estructuras. O sea, los forizomas son característicos de leguminosas, en otras especies la no dispersiva adquiere conformaciones estrelladas, agrupadas, esféricas, en fin, distintos tipos de corpúsculos dependiendo de la especie que uno mire. Y esto es una placa cribosa en corte transversal. Acá yo tengo, otra vez, como es producto de manipulación para poder hacer el preparado, cuando uno hace el corte, si no tiene determinados cuidados, ¡pum!, la proteína P tapona, termina taponando ese poro. Pero ven, acá yo tengo pared primaria, por fuera de esa pared primaria se deposita la calosa, todo esto es calosa, y si uno dejara más tiempo, después de provocar el daño, la calosa termina sellando el poro. Es decir, la proteína P sería la primer barrera de defensa. Es lo que más rápidamente cambia de conformación frente al daño y tapona los poritos. Pero si uno deja pasar suficiente tiempo, hay síntesis, se induce, se expresan genes. Esto tiene que ver, hay, digamos, proteínas que sensan, cuando uno hace un corte, imagínense esto, lo mismo pasado con el xilema. Si yo tengo savia flemática o cinemática, cualquiera de las dos, que, o sea, dentro de ese tubo, de ese elemento, hay algo que está circulando con determinada tensión o determinada presión. Cuando yo genero un corte, y esa tensión o presión se genera entre un punto y otro. Si yo en el medio provoco un corte, la fuerza motriz que genera esa presión, esa tensión, desaparece, porque yo al interrumpir, entonces de pronto ese elemento experimenta un cambio adentro de la presión, un cambio brusco de la presión. Ese cambio de presión hidrostática en el elemento es una señal mecánica que gatilla fenómenos. O sea, hay canales y hay estructuras que se llaman mecanosensores, o sea, moléculas que sensan esos cambios de presión, y eso desencadena, por ejemplo, la apertura o el cierre de canales, por ejemplo, que meten o sacan calcio. Entonces, esos cambios, y ahora vamos a ver otra cosa que sucede, que tiene que ver con el citoesqueleto, todos esos cambios de presión generan señales mecánicas al principio, que a su vez inducen el flujo de iones, y esos cambios en el flujo de iones mueven o son a su vez
Ustedes habrán oído hablar de la firma de calcio. Ese es un término que usan los fisiólogos cuando hacen electrofisiología y miden corrientes, cambios en la permeabilidad, no en la permeabilidad, sino en el potencial de membrana por flujos de calcio. Entonces se generan como si fueran piquitos, aumenta, baja, como si fuera una señal Morse. Entonces, es como si yo tuviera 3 cambios, es una señal, 4 cambios es otra señal. No sé si logran entender el concepto. La firma de calcio tiene que ver con eso, cambios en el flujo de calcio que alteran el potencial de membrana, pero con un pulso, una frecuencia determinada, tic, 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 por ejemplo. Entonces, esos cambios son leídos por la célula de alguna forma y expresan determinados genes. Bueno, entre ellos sucede la expresión de genes de la síntesis de calosa. Entonces, esta calosa, obviamente, la síntesis de una molécula lleva más tiempo que simplemente un cambio de conformación. Entonces, lleva más tiempo sintetizar nueva calosa, pero se hace de manera relativamente rápida y se termina obturando finalmente todo el poro. Pero esta es la estructura típica. En condiciones normales, acá no hay proteína P obturando. Esto es un hueco por el cual circula la savia flemática y que conecta un elemento con otro. Y esta es la conexión típica entre este sería un elemento joven, fíjense que todavía acá tengo un montón de citoplasma, acá hay los plasmodesmos, el retículo endoplasmático de la célula acompañante con el retículo del elemento de tubo pivoso se conectan entre sí y típicamente yo acá tengo un retículo, un plasmodesmo muy ramificado hacia el lado de la célula acompañante y un único gran canal atravesado por el retículo. Esto se está depositando calosa, esto más blanquito es la calosa, esto tridimensionalmente sería un tubito, un hueco, tapizado por calosa. Esto es lateral, insisto, ojo, esto es lateral, no es porque estoy mirando con una célula acompañante. Entonces esto sería una área, o sea, muchos de estos poritos, estas conexiones, me conformarían una área cribosa, lateral, donde yo miro ahora con detalle cómo está constituida esa área, bueno, por un montón de conexiones, poro, plasmodesmo. Esto es más maduro, fíjense que acá ya está vacío el elemento de tubo criboso, mucho retículo endoplasmático, también acá hay proteína P, lo que se mete acá adentro es retículo liso, obviamente no hay ribosoma, en contacto con, esto está chanfleado, entonces acá se borró porque estoy, digamos, por debajo del plano, estaría la conexión con este tubo. Entonces, fíjense, típicamente plasmodesmos ramificados hacia el lado de la célula acompañante y un gran tubo lleno de retículo hacia el lado de la célula del elemento de tubo criboso. Fíjense, acá se ve otro caso. Esto es en álamo. Fíjense la cantidad de ramificaciones. Esto no ocurre entre un elemento de tubo criboso y cualquier célula de parénquima que no sea la acompañante. ¿Se entiende? Estas conexiones con estas características típicas entre acompañante y elemento, no entre elemento y cualquier otro parénquima. Por eso también morfológicamente es otro aspecto que me puede ayudar a diferenciar si estoy en presencia de una célula parenquimática del sistema axial simplemente o de una célula que cumple función de acompañante. Fíjense qué gruesa que es la pared en esta zona. Se ensancha la pared justamente a raíz de la formación de estos plasmodesmos particulares. ¿Me pudieron seguir hasta acá, chicos? Sí, Sí, bárbaro. profe. Sí, sí. Bueno, Está bien. y ahora nos Me pareció vamos... increíble Sí. lo de el código Morse del calcio, me pareció increíble. Oh, la firma de calcio tiene... Yo era Sí. becario cuando, imagínense, estamos hablando más o menos del precámbrico. Yo era becario y ahí ya hablaban de la firma de calcio. Pero no en el caso del floema, o sea, yo lo estudiaba porque yo estudiaba movimiento de iones y apertura y cierre de canales, y entonces de canales de la membrana de otras células, ¿no? En raíz particularmente. Y ya ahí se hablaba de la famosa firma de calcio, así que
Pero bueno, chicos, vamos a hacer un intervalo, fue bastante por ahora, hacemos 10 minutos y entro a detallar algunas características ya más concentrándonos en el problema primario. Bueno, dale. Buenísimo. Son Genial. y 35, les voy a dar menos 20, menos cuarto, porque no quiero terminar mucho más allá de las 11, 11 y 10. Entonces, menos 20, hagan un pipí, y menos 20 nos vemos. ¿Les parece? Dale, bárbaro. Ok. Siempre que reanudo la grabación. Perfecto. Bueno, chicos, algunas cuestiones del problema primario, entonces, en particular. Si miramos un acecillo joven, ¿se acuerdan que en el caso de esto es tallo? Entonces, tallo u hoja, ¿no? Podría ser. ¿Se acuerda que en un acecillo joven, a partir del procambium, en el tallo el protoxilema era endarco? O sea, los elementos del protoxilema empezaban a madurar de manera, o sea, lo que estaban más mirando hacia la médula. O sea, que la maduración en el fondo, en el sentido centrífuga, mientras que en el caso del protofloema siempre la maduración es exarca, es decir, lo que primero madura es lo que está ubicado más hacia la periferia, hacia la epidermis. O sea que el sentido de maduración sería centrípeto en el caso del floema. Entonces es exarco. Acá aparecen los primeros elementos de protofloema, acá les muestran los primeros de protoxilema, y ya en un acecillo más avanzado en el desarrollo, más maduro, se acuerdan que los elementos del protoxilema terminaban rompiéndose, dejando un hueco, la laguna protoxilemática, y en el caso del protofloema, generalmente el desarrollo del metafloema, termina desplazando y aplastando al protofloema, que deja de ser funcional. Los primeros, o sea, generalmente el protofloema prácticamente no lo vemos, apenas como unos elementos rotos, aplastados, y lo que funciona es fundamentalmente el metafloema. Lo mismo que el metaxilema. Lo que pasa es que no aparece una laguna protofloemática, por así decirlo, como si se ve en el caso del xilema. Y esto en parte, ¿por qué tiene que ver? Acuérdense que los elementos de xilema, al tener paredes lignificadas, es más difícil aplastar esas estructuras. En el caso del floema, como no tenemos paredes lignificadas, entonces es como que es mucho más plástico, termina siendo obturado, aplastado por el metafloema. Acá se ven celulitas acompañantes, elementos más grandes, que serían los elementos de tubo criboso. Acá, características típicas de un elemento de tubo criboso maduro. Dice, carece de núcleo, vacuola, Golgi, obviamente no hay ribosomas. Y van a ver en todos los textos que la mayoría de los textos que tenemos no son, digamos, no son del 2017, 2018, son anteriores, y dice que típico que no hay citoesqueleto. Yo por eso les pongo, esto último no están así, porque ahora les voy a mostrar algo donde no hace mucho se descubrió que hay actina en el citoplasma de los elementos de tubo criboso, al menos en la especie que se lo estudió. Entonces hay mitocondrias, vimos que había dos tipos de plástidos particulares y retículo endoplasmático liso. Esos elementos están sometidos a una alta presión, y entonces tenemos que las fibrillas de celulosa es muy común que estén formando, que estén dispuestas como en laminillas. ¿Se acuerdan que yo les mostraba, ¿no?, ese ordenamiento particular de paredes gruesas? En general primaria, pero puede haber en algunos casos pared secundaria, aunque nunca lignificada. Y entonces los campos de puntuaciones primarias, serían los campos de plasmodesmos, se transforma en el caso de
las placas cribosas, lo que conecta un elemento con otro, las caras terminales, formando el tubo, en perforaciones en las placas cribosas. Tendríamos campos de perforaciones. Los que yo les decía no están atravesados en las placas, sí en las áreas, pero no en las placas, por plasmodesmos. Entonces son agujeritos, placas. En las células cribosas de las gimnospermas, insisto, no es así. Tenemos áreas cribosas en todos lados. Y entonces, en la posición parietal, lo que yo les decía, que tenemos los plástidos, se ubican, que en general son cintilacoides. ¿Se acuerdan que teníamos cristales proteicos en el caso de los plástidos P? O almidón en el caso de los plástidos S. Retículo liso, formando esas cisternas apiladas, y hay mitocondrias también, y hay proteína filamentosa, que es la proteína P, que de acuerdo a determinados cambios se acuerdan de pasar de ese estado así filamentoso, dispersivo, pasa a formar grumos, estructuras no dispersivas. Y este es un trabajo del 2013, seguramente hay posteriores, no me puse a ver en particular de este grupo que otras cosas publicaron, pero en donde demuestra que, contrario a lo que siempre se postuló, de que no hay, que el citoesqueleto también se pierde, lo cual es medio absurdo, ¿no? Porque el citoesqueleto tiene un rol clave en un montón de funciones de una célula normal, y si esta célula tiene citoplasma, tiene organelas, pensar que no había citoesqueleto por el simple hecho de que no lo miraban, no lo detectaban, era medio absurdo, y efectivamente demostraron que en el caso, por ejemplo, del poroto, de la vicia fava, del haba en realidad, hay justamente filamentos de actina. Y se acuerdan que el haba es una leguminosa, entonces en este caso tenemos forizoma. O sea, la proteína P forma estas estructuras particulares, que son los forisomas en las leguminosas, que tiene, como les dije, la posibilidad de cambiar de manera reversible la configuración de dispersiva a no dispersiva, y lo que vieron es que el citoesqueleto, en este caso es de actina, no hay tubulina, pero sí actina, los cambios en los filamentos de actina cuando uno provoca daño, la conformación de los filamentos de actina cambia, y son los cambios de los filamentos de actina lo que transmiten la señal. Quien actúa como mecanosensor, en ese caso son los filamentos de actina, y justamente son los que gatillan a los canales de calcio. Si de alguna manera usan inhibidores, ¿se acuerdan de la trunculina o la citocalacina D? ¿Se acuerdan que eran moléculas que afectaban la polimerización y el citoesqueleto? Si en presencia de estos compuestos, los canales de calcio no funcionan y el forizoma no cambia de configuración. O sea, esto justamente en este trabajo lo que demuestran es eso, que si uno inhibe la polimerización o de alguna manera altera la capacidad de polimerizar y de polimerizar de los filamentos de actina, a la larga no se produce el cambio de conformación del forizoma. Entonces tiene un rol clave, en este caso la actina. Entonces sí hay citoesqueleto, por lo menos hay actina, por lo menos en las leguminosas, no sé en otras especies. Y esto está sacado de un trabajo, acá tienen la cita si quieren ver un doc, en donde les hace un esquema muy lindo, muy detallado de cómo sería un elemento tubo criboso. Acá hay forizoma, ergo ustedes ya podrían pensar, esto se refiere a una célula típica de leguminosa, ¿no? O sea, un elemento tubo criboso de leguminosa con todo lo que tendría la placa cribosa, con la calosa, etcétera, etcétera, etcétera. Los plástidos, en este caso de tipo P, aparentemente, y como una célula acompañante con todos sus elementos. Hoy les voy a introducir algunos conceptos de esto, y recién mañana, en la clase de mañana, vamos a andar con estos aspectos antes de empezar a ver cambium y felógeno. Y es justamente, ¿no?, cómo se regula el movimiento a través del floema. Nosotros vimos en el xilema el tema de los fenómenos de tensión, de flujo de agua a través de la corriente transpiratoria. ¿Qué pasa en el floema?
Ustedes saben que nosotros, si imaginamos que el floema sería algo así como el tejido, el equivalente a nuestro tejido sanguíneo, ¿no? Porque es el que conduce los nutrientes. En el caso de los animales tenemos un órgano, una bomba, que es el corazón, y a su vez venas que mueven, digamos, dentro de las venas tenemos músculos, anillos de músculos, que digamos, de manera coordinada junto con el bombeo del corazón, se encargan de mover el flujo de sangre a través del cuerpo, ¿no? En el caso de las plantas no hay una estructura que bombee. Esto de que la conexión de internet es inestable me asusta porque no sé, listo, sigue todo bien, parece. No hay una estructura que bombee. Entonces, la primera duda que surgió, si esto no se mueve por transpiración, porque en el floema no hay una tensión ejercida por transpiración, ¿cómo es que se regula el flujo del floema? Entonces ya en el año 1930, o sea, estamos hablando hace muchas décadas atrás, Munch, este científico, propuso una teoría en donde se decía que en los órganos que actúan como fuente, ahora me sale fluidamente la palabra, ¿vieron lo que es la programación del cerebro? Cuando uno pone el disquito. En los órganos fuente, justamente, como yo tengo, que son básicamente las hojas, salvo que yo tengo una planta bianual, y en donde de pronto acumulo reservas, por ejemplo, en un tubérculo, en un órgano de reserva, y después los carbohidratos de ahí son la fuente de el crecimiento, digamos, del tejido vegetativo reproductivo del año siguiente, ¿se entiende? En los árboles, en las plantas normales, nosotros estamos acostumbrados a pensar en las hojas y todos los dibujitos van a ver, están pensados así, ¿no? Como que las hojas son el órgano fuente. Entonces, imaginemos eso, una hoja que está fotosintetizando activamente y naturalmente en ese órgano la concentración de carbohidratos va a ser mayor que en aquellos órganos, imagínense un tallo, que lo único que hace es transportar básicamente, entonces se genera un gradiente de concentración, en ese caso, de sacarosa y de otros hidratos de carbono, en lo que sería la fuente, respecto del destino. En el destino, idealmente, yo tengo una menor concentración porque está demandando, está en activo crecimiento. Generalmente los destinos son órganos que están en crecimiento, acumulando, o sea, frutos en crecimientos sanos, o sea, yemitas apicales o yemitas laterales, etc. Entonces, ese gradiente, en última instancia, el hecho de tener una alta concentración de hidratos de carbono en un órgano determinado, como xilema y floema están siempre asociados, yo, al tener muchos hidratos de carbono, se acuerdan que son osmóticamente activos, yo bajaría mucho el potencial hídrico de esas células, ergo demandaría el ingreso masivo de agua. Fíjense que acá les representa en valores hipotéticos, digamos más o menos estimados en función de mediciones que se hace, y no sé en qué planta en particular estará hecho este cálculo, pero si yo en estas células tengo, fíjense, un potencial de ese sería potencial osmótico, debido justamente a, en este caso, a los carbohidratos, de menos 7 megapascales. Entra agua, la célula se pone turgente, entonces la célula del xilema en este caso estaría turgente, hay un potencial de presión positiva porque es turgencia, entonces tiene un valor positivo, entonces si hacen la cuantita, menos 1,7 más 0,6, el potencial hídrico neto de esta célula, estos serían los dos componentes principales, acá no están contemplando la tensión que está sufriendo el xilema por justamente la tasa de evaporación, ¿no? Pero imaginemos que esta en realidad es una célula parenquimática que está al lado de un elemento de la célula acompañante. Entonces la célula parenquimática está absorbiendo agua del xilema, se va acumulando el agua acá, y entonces yo tengo una presión, fíjense, de menos 1. A lo largo de este conducto, imagínense que en el órgano destino, lo que ellos están especulando acá, haciendo el grafiquito, es que, bueno, obviamente yo tengo menos carbohidratos porque este tejido está creciendo,
Entonces los carbohidratos que llegan acá rápidamente son respirados o translocados a las otras células que van, digamos, de ese tejido que está en activa división. Entonces proporcionalmente, es como si fuera, ¿no?, algo que yo le voy echando, comida, y esto la va consumiendo. Entonces tengo menos potencial osmótico. El potencial de presión, entonces si yo tengo menos potencial osmótico, tengo menos demanda de agua, probablemente el agua tienda a salir de estas células, tengo menos turgencia. Finalmente, el potencial neto, el potencial agua, el potencial hídrico neto, es más positivo. Entonces, naturalmente, el agua va a tender a ir siempre de un potencial más negativo a uno más positivo. El flujo de agua va a ser en este sentido. Esto está hiper simplificado, y lo que en realidad ocurre es que a lo largo de todo este trayecto, imagínense, si esto es una hoja y esto es una raíz y esto es un árbol, estos son metros, no son 3 celulitas. Entonces, a lo largo de todo este recorrido, en realidad, esto es una hiper, no super, hiper simplificación del sistema. Yo tengo intercambio y regulación de todo esto a lo largo de todo este camino. Entonces, se sabe que efectivamente es el flujo, esto genera un flujo masal, o sea, no hay una bomba particular, y justamente la regulación de la cantidad de carbohidratos y de otros tipos de moléculas, pueden ser iones, no necesariamente solo los carbohidratos, los iones, hay muchas moléculas que actúan como osmolitos. En general siempre hay una mayor concentración de osmolitos, en general, en los órganos fuente, respecto de los destinos, y eso se va regulando en última instancia el flujo de agua, que es lo que mueve concretamente a esas moléculas de un lado hacia otro, ¿no? Es el flujo de la savia, del agua que conforma esa savia, lo que en última instancia va a ir arrastrando a los compuestos que están disueltos. Hasta ahora ha habido muchos intentos de buscar otras teorías, y en general siempre se ha terminado comprobando que esta idea de flujo-presión, de flujo masal, es la que mejor explica el movimiento a través del floema. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, y lo que yo les comentaba recién, al principio. No es lo mismo analizar un accesillo vascular de una venita menor. Fíjense que si esto es el sistema de una hoja reticulada, yo tengo venas menores. Piensen en lo siguiente: si la hoja es un sitio fuente porque está fotosintetizando activamente, el mesófilo es donde digamos, el que tiene la capacidad de fotosintetizar. ¿Se acuerdan que en la epidermis no tengo cloroplastos, salvo en las celulitas oclusivas, el resto no? Entonces, ¿qué pasa? Esos fotosintatos, ¿cómo son transportados? ¿Quiénes son los primeros que captan esos fotosintatos del mesófilo? Y bueno, no son estos tubos enormes que constituyen la vena media, ni estos. Estos son, imagínense como si fueran ductos de transporte. Acá el intercambio, si bien ocurre intercambio, lo que principalmente ocurre acá es transporte. El intercambio y la carga de fotosintatos se da principalmente en estas venitas, en las venas menores. Esto es lo que está en íntimo contacto con las células del mesófilo. Las venas menores. Y acá hay algunos ejemplos de venitas menores. Fíjense que las venas menores son muy, digamos, la proporción de tejido que yo tengo de floema y xilema son unos pocos elementos. Acá hay distintas especies, no importa, se lo pueden buscar creo que en el Ebert o en alguno de los textos que tienen ahí. Hay 2 textos claves que van a ver ahí en la bibliografía sobre anatomía. Este está sacado de uno de ellos. Entonces fíjense que a veces tengo hasta traqueidas, el xilema simplemente tengo traqueidas, ni siquiera elementos de vaso, depende de la especie. Y fíjense acá que en el caso de los sitios de carga, típicamente, fíjense que es exactamente al revés la imagen de la que estábamos acostumbrados a ver. Estos son los elementos de tubo criboso y estas son las células acompañantes. De hecho, después lo vamos a repasar, pero si ustedes miran, esto es lo que se llama el complejo, ¿no? El complejo célula acompañante tubo criboso, porque funcionan de esta manera.
fíjense que en los sitios de carga, típicamente la célula acompañante es mucho mayor que los elementos de tubo criboso. Estos son los elementos de conducción, en donde principalmente el rol es de transporte, de conducción, que es donde nosotros usualmente vemos el floema, o los accecillos, en un tallito, en un pecíolo. Ahí sí vemos la estructura típica, donde la célula acompañante es más chiquita. Y en los elementos de descarga ocurre exactamente al revés. La célula acompañante es muchísimo más chiquita que el elemento de tubo criboso. Incluso en algunos casos casi es elemento solo y directamente parénquima. La célula acompañante hasta puede llegar, acá la presentan así. Desconozco si existe este caso, pero bueno, donde solo tengo un elemento enorme de tubo criboso sin la celulita asociada. Entonces fíjense que hay una tendencia a la reducción de este tamaño. Y esto en parte contribuiría a generar ese gradiente que yo les decía. Acá este es un sitio que acumula gran cantidad de carbohidratos y se los va pasando al elemento de tubo criboso. Entonces, en este sentido, hay otro, digamos, aspecto anatómico que favorecería que en los sitios de carga yo tienda a acumular carbohidratos y en los sitios de descarga a sacármelos de encima, a distribuirlos hacia ese otro órgano, hacia las células lindantes, y ese cambio, digamos, de asociación o de tamaños entre un elemento y otro contribuiría a este famoso gradiente que explica el flujo masal, ¿no? A que ellos tengan mucho más hidratos de carbono en los sitios de carga y tiendan a salir y tener menos en el elemento de tubo criboso, que es lo que me interesa, en el sitio de descarga. Y acá algunos ejemplos en corte transversal y longitudinal de algunas venitas, justamente de esas venas menores, en los accecillos pequeños, que es donde vamos a estudiar y a describir todo lo que yo ahora les describa en la clase que viene sobre los mecanismos de carga y descarga, es en este tipo de venitas, en los accecillos pequeños. Se explica en esos accecillos. Y ahora las configuraciones y las caracterizaciones que les voy a hacer de las celulitas acompañantes, los distintos tipos, vamos a ver que hay una clasificación en función a ciertas características, eso se aplica a estas venitas menores, no a los tubos, a las grandes venas, a la parte de floema que tiene un rol de transporte. Un dato extra que después cuando veamos hoja lo vamos a volver a repasar, pero simplemente para que tengan en cuenta por si en los textos les aparece. En las venas de las gramíneas, de las poáceas, yo les dije que los accecillos, insisto, típicamente en las venas menores tienen una vaina que los rodea, una vaina de parénquima, pero en el caso de las gramíneas, y de cierta, dentro de las gramíneas, a su vez creo que eran las festucoides, a su vez de un grupo de gramíneas, hay una segunda vaina, que se la llama vaina mestomática. Mestoma sería lo que está más en contacto con la zona acá del accecillo. Entonces hay una vaina interna, hay una doble vaina. Insisto, esto es característico porque les va a aparecer ese término y por ahí se preguntan de qué están hablando. Bueno, es particular de este grupo de plantas. Y esta vaina mestomática, en algunos casos, tienen estas células engrosamientos en particular, y actúan como si fuera una especie de pseudoendodermis. Cuando veamos en su momento en hoja, fotosíntesis, metabolismo C3, C4, vamos a ver que la presencia de esta vaina mestomática tiene una función particular en ciertas plantas C4, sobre todo. Pero no es que aparece siempre una vaina mestomática. Bueno, voy a dejar, chicos, acá. Esto lo voy a retomar mañana y mañana vamos a ver bien cómo es el mecanismo de carga y de descarga y qué variantes puede haber, y esto les va a servir para entender sobre todo el seminario que tiene que ver con este tema. Y ver cómo se estudia. Yo ahora les voy a dar un montón de conceptos teóricos, algunas imágenes, algunas hipótesis, y cómo en la realidad, o sea, con un trabajo concreto, cómo estudiar este tipo de cosas.
Bueno, no sé si les quedó todo claro, si quieren hacer alguna consulta de todo esto que vimos. Si después lo subís, ¿Te tengo la grabación? yo, sí. Voy a repasar esta última parte.